¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro vídeo más en este vuestro canal rojiblanco Peter Atleti. Y hoy vamos a hacer un vídeo, creo que muy interesante, hablando de la visión de dos técnicos de la misma nacionalidad, muy diferentes, pero creo que coinciden en varias versiones. Pero antes de ponernos al lío, como siempre os digo, dejar un like, darle a me gusta, por favor, que ayudáis, y seguir al canal, que me queda ya poquito para ese reto que nos fijamos de los 1000 suscriptores, los 1000 seguidores en este canal de YouTube de Peter Atleti. Y bueno, nos metemos al turrón. Parón FIFA. Y bueno, durante las últimas semanas se ha vuelto a poner, o ha vuelto a salir a la luz, una entrevista que hizo Diego Pablo Simeone en Simplemente Fútbol, un canal argentino de entrevistas, donde hizo una entrevista y hablaba un poco de las tácticas, ¿no? Y el rigor defensivo. Y justo hace 5 días, los compañeros de Simplemente Fútbol entrevistan a Lionel Scaloni, seleccionador argentino. Entonces, bueno, voy a poner los dos extractos, vamos a reaccionar juntos los dos, juntos a los dos extractos, y luego pues haremos una pequeña reflexión de cómo ven el fútbol estos dos entrenadores, si es mejor o es peor, qué os parece, bueno, si entendéis las dos posturas de los dos entrenadores. Bueno, si os parece, vamos a empezar primero escuchando a Scaloni, seleccionador argentino, y luego escuchamos al Cholo. Y la entrevista, por cierto, muy recomendable, 52 minutos de puro fútbol de los compañeros de Simplemente Fútbol. Desde aquí agradecer el contenido porque es un canal muy interesante, sobre todo fútbol argentino, pero mucho fútbol. Así que es muy interesante. Vamos a escuchar a Scaloni y ahora hablamos. Salía. Hoy están todos mucho más preparados. Totalmente. Y a eso voy. Hoy el jugador, cuando llega, por ahí vos ya lo tenés, quizás cuando lo veías o cuando estuviste en la juvenil, pero cuando el jugador llega, antes como que ya sabía todo. Vos le decías, andá, jugame de 5, jugame de doble 5, jugame abierto, jugame de lateral izquierdo. Y no tenía ni que preguntar cómo hacer, ¿no? Hoy es como que el jugador necesita sobreinformación de eso. Bueno, yo te digo cómo hacemos nosotros acá y somos bastante más fáciles, o sea, somos de ese estilo. Yo a esto no les voy a enseñar a jugar al fútbol, es imposible. Muy importante lo que dice. Yo a esto no le voy a enseñar a jugar a fútbol. Y os está hablando un exjugador como Scaloni, ¿no? No les voy a enseñar a jugar a fútbol. Son buenísimos, son jugadores profesionales. Yo le diga, bueno, hagamos esta jugada, después yo lo que intento es que cada uno se encuentre en posiciones, intentar que se encuentren cómodos y ordenarlo cuando no la tenemos la pelota, que creo que forma parte un poco después, porque un equipo se arma para mí cuando no la tiene la pelota. Porque si quedamos 6 de un lado y mal desacomodado, mal parado, desacomodado, y eso no está bueno para un equipo. Entonces, fijaros la importancia de lo que dice. Al final hace hincapié en cómo defendemos, ¿no? En cómo nos colocamos cuando no tenemos la pelota, para no estar mal acomodados, para ocupar bien los espacios en el terreno de juego. Muy interesante lo que nos comenta Scaloni. A partir de cómo quedás cuando tenés que defender, creo que podés hacer un buen ataque. Pero después hacemos jugada y ellos después adentro de la cancha deciden cuál. Se van encontrando solo, todos juegan bien, todos tienen buen pie. Es mucho más fácil. Hay otros entrenadores que te dicen hay que hacer esto y si no se hace esto, no jugás. Claro. Y si no funciona esto, pongo a otro y ya está. Yo soy de los que en este equipo, en esta selección, no puedo incidir mucho en el juego. Son ellos los que deciden. Tu gran trabajo. Para que veáis la importancia que dice. Yo no puedo incidir mucho en el juego, ¿vale? También está hablando un seleccionador que evidentemente no es lo mismo que un entrenador de un club, porque vamos a ver, hay diferencias en cuanto a los jugadores seleccionables, y que tú siempre vas a elegir tu plantel. O sea, él va a elegir los 23, los 26, lo va a elegir él respecto a sus criterios. Entonces, claro, no tiene nada que ver con un club, que tienes que utilizar los jugadores que ya tienes. Pero para mí destaco varias frases de lo que dice. O sea, primero, yo no les voy a enseñar a jugar a fútbol, son ya jugadores profesionales, son muy buenos.
y yo no les voy a enseñar por dónde tienen que atacar, cómo la tienen que tocar, porque no tiene sentido, porque rápidamente el equipo contrario también te puede contrarrestar. Sobre todo la importancia de qué hacemos cuando no tenemos el balón, cómo defendemos y que el mejor ataque parte de esa defensa. El mejor ataque parte de esa defensa, ¿vale? Para mí son las dos frases que más destaco que ha dicho Scaloni en este fragmento de la entrevista, ¿vale? Es muy interesante lo que dice. El trabajo está en elegir. En elegir. Porque Pero también la elección es bastante, entre comillas, como dice, fácil. Es la selección argentina, juegan todo bien. No, claro, bien. pero digo... Entonces, claro, partiendo de la base. Hay que dejar algunos, Sí, no, hay que dejar algunos afuera. Eso es. Bueno, pero siempre ahí está el gran dilema y nosotros sí que en eso somos inflexibles porque al final siempre decidimos el bien del equipo. No, hemos dejado jugadores afuera que lo queríamos un montón y teníamos una gran relación y por el bien del equipo se han quedado afuera. Muy interesante. Al final el trabajo del seleccionador es bastante diferente al trabajo que puede realizar un entrenador al uso. Muy bien, y ahora, una vez que hemos escuchado ese fragmento de Lionel Scaloni, vamos a escuchar lo que decía el Cholo hace unos meses. Sí, fue hace 3 meses. Vamos a escuchar la conversación. Vos decís, te gana el partido solo. El jugador más inteligente es el que le hace caso al entrenador, el que desobedece al entrenador pero a favor del equipo, o el que dice, yo quizás me salgo de esto porque voy a resaltar y gano el partido. Sí, yo siempre le digo a los jugadores, nosotros le damos un plan, Claro. una idea. Después la pelota la tienen ellos en los pies. Y cuando tienen la pelota en los pies puede pasar cualquier cosa diferente a todo lo que le dijimos. Seguro. Y la creatividad de ellos tiene que estar más allá del planteo que nosotros le hacemos. Ahora, Muy interesante. El Cholo coincide con lo que decía Scaloni. La creatividad del jugador tiene que estar por encima del planteamiento táctico. sí, hay un patrón, que es el defensivo, posicional. Después, para atacar, sí, te puedo decir atacar por acá, atacar por allá, pero yo te digo atacar por acá porque va a haber uno más. Y de repente ellos se paran de otra manera y no estás más el hombre libre, como dicen ahora, el hombre libre, el tercer hombre, el cuarto hombre. El cuarto hombre, es jugar a la pelota, ¿viste? Hay veces que estás solo, hay veces que el equipo vos te ve que están 4 acá, se ponen 4 allá, no tenés más hombre libre, tenés libre los centrales. Entonces, yo digo que sí, la creatividad es para los que obviamente la tienen que explotar. Y si el orden defensivo es lo que le podemos dar más para que tengan un patrón de organización. Y además, fíjate. Muy interesante. Si os fijáis en la entrevista, prácticamente viene a decir muy parecido el Cholo lo que dijo hace unos meses, lo que ha dicho Scaloni, ¿no? Que al final tú, como entrenador, lo que mejor le puedes facilitar es un patrón defensivo, un orden defensivo, y a raíz de eso, que la creatividad del jugador sea la que impulse el ataque, partiendo desde una buena defensa. Yo aquí de verdad que no veo que el entrenador diga yo solo entreno la defensa y no entreno el ataque. Lo que te está diciendo es que vamos a trabajar el posicionamiento, vamos a trabajar cómo nos plantamos en el campo y luego a la hora de atacar tienes que dejar la creatividad del jugador porque como decía el Cholo en estas palabras, puede ser que se te paren de una manera diferente a la que has pensado, de que te cambien el sistema táctico y todo lo que has trabajado no sirva a nada. Entonces yo creo que tiene que haber ese patrón de la creatividad del jugador, que al final es lo que al jugador de fútbol le gusta. Al jugador de fútbol le gusta ser protagonista y ser el que cambie el partido, el que sea el protagonista, el que juegue con el balón y el que cree la jugada. Yo creo que es muy interesante y cómo coincide prácticamente, ¿no? Un poco las palabras de Diego Pablo Simeone con matices con lo que decía Lionel Scaloni, el seleccionador argentino. Yo creo que es una visión de ver el fútbol tan respetable como otras, que a lo mejor hay otros entrenadores que trabajan mucho más el balón o cómo atacar, pero creo que al final el jugador para mí se siente más frustrado cuando le obligas a hacer una cosa que a él no le nace. La parte buena de la creatividad es que el jugador de fútbol a esos niveles la tiene, son buenos, si ha llegado a ese nivel, tiene su nivel para estar jugando a cierto nivel competitivo y la creatividad te tiene que nacer. Y aparte es que muchos jugadores tienen una creatividad innata. Tú ves jugar a Julián y a Julián no le puedes decir
tienes que atacar por aquí o tienes que pararte aquí o tienes que hacer esto, porque son jugadores que les sale innato, lo llevan desde niños, les sale innato. Y yo creo que, bueno, hay cosas que sí se puede trabajar el balón parado, sí se puede trabajar otro tipo de táctica, pero bueno, el ataque a mí me parece que los dos hacen una reflexión muy buena sobre dejar al jugador que sea el que tenga la creatividad, ¿no? De por dónde buscar su hueco. Cada partido es diferente, cada rival es diferente, nunca vas a atacar por el mismo lado, nunca vas a hacer la misma jugada exactamente, entonces que sean un poco ellos los que se encuentren en el campo a la hora de atacar, que creo que resume un poco lo que decían los dos, tanto el seleccionador argentino como nuestro entrenador Diego Pablo Simeone a la hora de plantear los partidos y cómo se ataca. Pero vamos a ver otro tipo de otro fragmento, ¿no? Que habla un poco de lo que es la visión de entrenador después de haber sido jugador de fútbol, y creo que es bastante interesante. Como es jugadores de fútbol, ¿no? A mí no me pasó, por eso te pregunto a vos. Siendo entrenador, cuando pasan esas cosas que vos decís, ¿hay algún pensamiento? Yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho aquello. Cuando veo que a veces te das vuelta, hablas con Pablo, son todos jugadores de fútbol, ¿no? ¿Lo utilizás? Sí, a ver, nosotros... Muy interesante la pregunta que le hacen, por lo menos para mí, porque claro, el problema es que yo creo que cuando son exjugadores de fútbol, tienen siempre ese pensamiento de los que ellos, lo que su cabeza le hubiese ordenado en el campo, ¿no? Y tiene que ser complicado separar lo que tu cabeza te diría como jugador a lo que tu cabeza te tiene que decir como entrenador. Nosotros lo que está casi prohibido entre nosotros es decir, yo te dije, hubiéramos hecho esto, ¿viste? Porque al final creo que cuando el partido terminó y no hiciste, bueno, hay que borrón y cuenta nueva, analizar, porque cuando uno decide que jueguen eso o se habla con el cuerpo técnico y ya está, vamos con eso y creemos que es lo mejor. Tenés tanto material que siempre vas a intentar o vas a dudar de si hubiera sido mejor aquel o no, pero bueno, intentamos que con el equipo que salimos y los cambios que hicimos, bueno, ir con eso a muerte y no pensar en que ninguno me diga después, ellos ya lo saben y ninguno me lo dice, pero decir yo te dije que tenías que haber hecho esto, yo te dije que aquel era mejor, casi prohibido está eso. Está prohibido. Nosotros sabemos que es ley del fútbol. Intentar buscar lo mejor y siempre está el rival primero, está el momento del jugador, hay un montón de cosas que te condicionan. Hay un montón de cosas que te condicionan y evidentemente tú tienes... Me encanta lo que está diciendo Scaloni, porque al final tú haces un plan, ¿no? Antes del partido y con eso que has decidido tienes que ir ahí. Luego te podrá salir bien o mal. Pero claro, en los lunes todo el mundo acertaría los 15 resultados de la quiniela, ¿no? Yo creo que lo complicado es acertar en el momento y bueno, pues Scaloni un poco lo que te dice es que también es complicado elegir, ¿no? Y bueno, una vez que has elegido tienes que ir a muerte con eso y luego ya no valen reproches, porque el reproche debilita. Para mí el reproche debilita. Entonces, una vez que eliges algo... Tienes que defender la muerte, porque si lo has elegido es porque lo has trabajado y lo has considerado que es lo correcto. Entonces, a partir de ahí, no te puedes bajar y volver atrás y decir tal. Porque a toro pasado es fácil acertar. Cuando ya termina el partido, todo el mundo hubiese tomado decisiones diferentes y todo el mundo hubiese acertado. Yo creo que es muy interesante lo que comenta aquí Scaloni, ¿no? De cómo gestionar también... los errores que pueden tener los entrenadores, porque todos los entrenadores tienen errores, todos los entrenadores dudan, pensarían si pongo a uno, pongo a otro, si voy por este lado, voy por el otro, pero una vez que has hecho el trabajo con tu equipo tienes que ir a muerte a defenderlo. Y luego, muy interesante lo que dice de, está prohibido entre nosotros el reproche, yo te dije que pusieras, yo te dije que jugaras, porque yo creo que eso al final debilita al grupo, te hace más débil y lo considero muy interesante, muy reseñable para poder aprender. Bueno chicos, pues hasta aquí. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Quería hacer algo de contenido un poquito diferente para salir de lo común, ¿no? Y como os decía antes, espero que entendáis el análisis del vídeo sobre algo constructivo. Para entender un poco la visión de dos grandes entrenadores y no entrar al día a día que tenemos ahora. Me encanta que me vayáis a dejar comentarios ahora en el vídeo. Sabéis que me encanta responderos. Si vais a entrar con ciertos temas, al final no responderé porque
Creo que de aquí se puede sacar y arañar muchas cosas y creo que son dos visiones muy diferentes y a la vez muy iguales del fútbol y creo que, bueno, son dos entrevistas que merece la pena ver y escuchar. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que nada, seguimos creando contenido. Si os ha gustado, dejadme un like. Seguir al canal, por favor, a ver si llegamos a esos 1000 suscriptores que me retó Juanma y quiero llegar antes de Navidad a esos 1000 suscriptores. Y nada, emplazaros, mañana tenemos tertulión a eso de las 9 de la noche con Juanma, con José y analizaremos este parón de selecciones y qué han hecho nuestros jugadores, lo que se viene este mes de septiembre. Tertulia muy interesante, así que nada, os emplazo a todos mañana para que estéis en directo con nosotros. Y lo dicho, siempre os digo en todos mis vídeos, ser buenos, ser felices y aupa Atleti. Buenas noches, mi gente. Chao, chao.